Continuando con transformadores trifásicos, vamos a ver el proceso de energización. Entonces tenemos que para un flujo sinusoidal, dada la curva de magnetización del material utilizado para la fabricación del núcleo magnético, tenemos que esto genera una corriente de magnetización no sinusoidal, cuyas componentes se caracterizan desde el punto de vista armónico por presentar fundamental y contenido armónico impar, sobre todo con la presencia de tercera, quinta, novena y múltiplos de 3. Vamos a tener que la corriente de energización desde el punto de vista del sistema está influenciada por la conexión del lado de alimentación del transformador. Recuerden que el transformador puede ser alimentado o bien por el lado de alta tensión o bien por el lado de baja tensión, dependiendo si lo estoy utilizando como elevador o como reductor. Entonces tenemos que si el transformador es alimentado por los devanados y estos están colocados en estrella con el neutro puesto a tierra, esto permite, como vimos en el video pasado, la circulación de corriente por el neutro. Es decir, que los componentes de tercer armónico y sus múltiplos, que generalmente son de secuencia 0, van a poder circular por el neutro, haciendo que nuestro flujo sea sinusoidal, como lo vemos en la figura. En cambio, si tengo neutro aislado, la sumatoria de corrientes instantáneamente debe ser 0. Por tanto, la corriente no puede tener componentes de secuencia 0, es decir, terceros o múltiplos. Eso va a hacer que, dado que el flujo de alimentación es sinusoidal, pues que está forzado por la fuente de tensión del sistema, que se induzca en el circuito magnético un flujo no sinusoidal, el cual va a tener componentes de tercera, novena, etc., ya que no pueden aparecer en la corriente, van a aparecer en el flujo, lo que ocasiona que la tensión del lado secundario presente contenido armónico. En cambio, si la conexión del devanado de alimentación es en delta, dado que las deltas dan un camino de circulación a los componentes de secuencia 0, es decir, terceros y submúltiplos, el flujo magnético en el acero va a ser sinusoidal. En el caso que estemos utilizando un transformador trifásico por construcción de 5 columnas, las columnas 4 y 5 presentan un camino de circulación para los flujos de secuencia 0. Entonces, en este caso podemos tener conexión neutro aislado y podemos tener tensiones sinusoidales, pero incrementa el costo del transformador al tener 2 columnas adicionales en el núcleo magnético. ¿Cómo son las pruebas y el modelo del transformador? Pues las pruebas son las mismas que hemos comentado hasta ahorita para unidades monofásicas. La prueba de vacío, en donde dejo el terminal de alta tensión en circuito abierto y alimento el transformador por el circuito de baja tensión a tensión nominal con una fuente trifásica, y se procede a medir la tensión, la corriente y la potencia trifásica. A partir de esos valores y con las expresiones que vemos en la lámina, podemos calcular la resistencia de magnetización o la resistencia del acero y la reactancia de magnetización. La otra prueba para determinar parámetros es la prueba de cortocircuito, que se hace a tensión reducida por el lado de alta, que es el que tiene menor corriente, dado que lo tenemos que hacer a corriente nominal. Tenemos que tener una fuente trifásica variable, en donde vamos a medir la tensión de cortocircuito, la corriente y la potencia. Y a partir de las expresiones que vemos en la lámina, podemos calcular la resistencia y la reactancia. El modelo que estamos obteniendo de estas pruebas con estas expresiones es un modelo fase neutro del transformador. Es independiente de la forma que esté conectado el devanado de alta o el devanado de baja. Estamos haciendo un modelo equivalente fase neutro.
Es decir, nosotros estamos realizando un modelo por fase del transformador, donde tenemos la parte magnética y las dispersiones y resistencias en la rama serie. Vamos a poder calcular la eficiencia a partir de la fórmula que ya habíamos visto para transformadores monofásicos, como el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada, y la regulación de la misma forma para cada una de las fases. En la lámina aparece cómo referir las resistencias de una temperatura a otra, bien sea si el devanado sea de aluminio o sea de cobre. Generalmente en los transformadores trifásicos se está utilizando hoy en día mucho el aluminio debido a sus bajos costos de fabricación. ¿Qué parámetros tienen los transformadores? El transformador, desde el punto de vista por unidad, presenta el mismo modelo que un transformador monofásico, pero este modelo es fase neutro. Entonces, dado las pruebas, yo puedo llevar las pruebas a por unidad en función de las bases trifásicas del transformador, donde la resistencia de cortocircuito en por unidad es igual a la potencia de cortocircuito en por unidad, dado que la prueba se realiza a corriente nominal, que el inverso de la resistencia de magnetización es la potencia de vacío en por unidad, que la Z de cortocircuito coincide con la tensión de cortocircuito en por unidad, y el inverso de la rama de magnetización, la susectancia magnética. Entonces tenemos los parámetros típicos de transformadores en función a dos barreras: mayor a 1000 kVA, es decir, 1 MVA, y menor a 1 MVA. Fíjense que la corriente de vacío puede ir a un 8% para transformadores pequeños, y para transformadores de muy alta potencia es menos del 1%. Tenemos que la susectancia, el B, tiende a 5% o a 0.6 para transformadores más grandes, mientras que el inverso de la rama de magnetización, 1.2 a 0.006. La Z de cortocircuito para transformadores pequeños está entre el 3 y el 6%, siendo lo más tradicional 4 o 5%, mientras que para transformadores grandes de 6 al 13%. Vemos los valores de la reactancia de cortocircuito y de resistencia de cortocircuito y la relación X sobre R en el caso de las ramas serie para transformadores pequeños va entre 1.2 y 6, mientras que para transformadores grandes está en el orden de 3 a 30, siendo los valores típicos entre 10 y 12. Grupo vectorial y conexiones. Ya habíamos comentado que los transformadores trifásicos se pueden conectar de 4 formas distintas: estrella-estrella, estrella-delta, delta-estrella o delta-delta. Entonces, para poder saber el esquema de conexión, se utiliza lo que se conoce como el grupo vectorial, que es una relación que me permite, o unos valores que me permiten saber cómo está conectado el transformador. Se representa a través de 2 letras y un número. La letra mayúscula simboliza la conexión del lado de alta tensión y puede ser D en el caso de delta o Y en el caso de estrella. La siguiente dígito corresponde a la conexión del devanado de baja tensión. Generalmente se hace en letra minúscula y puede ser Y o D. Y finalmente el índice horario. El índice horario nos da el desfasaje que existe entre la fase A del devanado de alta tensión y la fase A del devanado de baja tensión en múltiplos de 30 grados. Es decir, que para saber el ángulo debo multiplicar el índice de conexión, que varía entre 0 y 11, por 30 grados. Entonces tenemos que D significa conexión en triángulo o delta, Y conexión en estrella, Z, que se utiliza para referir los transformadores a tierra, sobre todo cuando tengo conexiones en delta, en alta tensión, para poder limitar las corrientes de falla monofásicas, significa conexión zigzag. Los índices indican el grado de desfasaje con respecto a 30 grados. La letra N mayúscula se utiliza en el caso que tenga conexión en estrella para referir si el neutro está conectado o no sólidamente a tierra. N mayúscula para el lado de alta tensión, N minúscula para el lado de baja tensión.
Entonces, en la siguiente tabla podemos ver las distintas conexiones que pueden haber para los transformadores. Pueden ser de la misma naturaleza, es decir, de D o YY, de Z o mixta, YD o DY. Vamos a tener que los índices de conexión, comentábamos, van de 0 a 11. Los números pares corresponden únicamente a las conexiones iguales en alta y en baja, es decir, de D o YY, mientras que los números impares corresponden a las conexiones mixtas, YD o DY, puesto que no se pueden hacer las otras conexiones porque eso implicaría un cortocircuito entre fases. Aquí tenemos otro esquema de simbología para las conexiones. El primero estaba en convención DIN alemana, por eso utiliza letras mayúsculas para el lado de alta tensión y letras minúsculas para el lado de baja tensión. En cambio, aquí tenemos un esquema de conexión más sencillo donde se denotan las fases 1, 2 o 3 dependiendo fase A, fase B o fase C o RST si estamos en nomenclatura alemana, y cómo se realiza el transformador en conexión Z o zigzag a partir de un transformador que tiene dos devanados del lado secundario. Entonces, aquí tenemos la representación de los autotransformadores. Los autotransformadores solamente pueden ser conectados o en estrella-estrella o en delta-delta, debido a que estamos utilizando salidas de los mismos devanados. Recuerden que el transformador o el autotransformador no tiene separación galvánica. El devanado de alta y de baja están conectados uno a continuación del otro. Por tanto, no puedo hacer conexiones mixtas. Y esto lo podemos ver en la forma de construcción de los mismos. Generalmente el común es que estos autotransformadores en baja potencia sean del tipo toroidal, como los que ustedes están acostumbrados a ver en los variacs de los laboratorios. Para transformadores de más alta potencia, la construcción es tipo columna, pero como ya comentamos, el cortocircuito entre el devanado de alta y de baja es continuo y está colocado en el interior del transformador. ¿Cómo hago para modelar ese desfasaje que introduce la conexión o el índice de conexión? Lo vamos a hacer a través del modelo que ya habíamos utilizado para el cambiador de tomas y lo vamos a hacer introduciendo directamente el modelo en la YBus, siendo C ese transformador ideal del modelo representado a través de dos parámetros, K en el caso que tenga un tag de cambio en el devanado y la exponencial siendo n el índice de conexión. Entonces tenemos que la representación de admitancia dentro de la YBus podemos darnos cuenta que Y12 y Y21 son el conjugado uno del otro. Por tanto, su representación matemática en un modelo no es factible. El modelo del desfasador, que es lo que como comúnmente se le llama a este C, cuando tiene un índice de conexión, se realiza directamente en la YBus de la modelación del transformador. Entonces, con esto damos por concluido este módulo, donde vimos los aspectos generales del transformador, sus distintos esquemas de conexión, cómo se realizan los índices o cómo se representa esa conexión a través del índice de conexión, los problemas de energización, las pruebas, parámetros típicos del transformador, el modelo del transformador fase neutro y finalmente algunos ejemplos de conexión. Los invito al próximo video donde veremos cómo se realiza físicamente la conexión en un grupo vectorial definido del transformador trifásico. Gracias por su atención.